Hola a todos y cada uno de los participantes dentro del Foro Cristiano Célula del Cuerpo de Cristo. Como cada domingo le damos la bienvenida a participar en esta franja de fe cristiana. El tema de hoy es: quienes viven en las mentiras no soportan la verdad. La cita base la vamos a encontrar en Juan 18:37. Reza lo siguiente: y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para o a fin o el propósito, dar testimonio de la verdad a todo aquel que es de la verdad y que oye mi voz. La verdad se muestra en la persona de Cristo. Es la verdad personificada, pero también la Escritura es la verdad porque es la boca de Dios, y toda palabra que sale de la boca de Dios es real, es veraz, es efectiva. Participa en ella la eficacia y la eficiencia, porque Él es la verdad misma. ¿Qué es lo que dice la Biblia dentro de su contexto? Es decir, todos y cada uno de los libros. Biblia viene del término biblos, o libros, o rollos, que fueron escritos por hombres que tradicionalmente hablaban y tenían la palabra de Dios. Dios se mostraba, se manifestaba y se revelaba a ellos. La Biblia, aquellos libros que nosotros diariamente estamos auscultando a modo de investigación, de descubrimiento, de conquista, a modo de aprender del conocimiento de la voluntad de Dios, nosotros pues cada vez que nos decidimos y damos un paso al frente para investigar en esa palabra, bien sea desde nuestro lenguaje hispano o bien sea desde aquellas raíces hebraicas, porque ya hemos visto y hemos dicho en reiteradas ocasiones que el hebreo es muy rico en cuanto al mensaje. Toda vez que de un idioma a otro se traslada, ciertas palabras se quedan cortas pues no definen o no quieren decir casi siempre lo que a veces se consigna, pues esa percepción que cada uno le da a la hora de interpretar y llevar a un lenguaje diferente al de su origen, a veces se distorsionan los mensajes. Ahora bien, dicho esto, ¿qué es la verdad? La verdad es aquella que se ajusta a unos hechos o a una realidad. Es decir, está hablando de autenticidad. La autenticidad o la veracidad que hay de algo. Esa realidad que no se puede cambiar. Cuando nosotros estamos hablando desde la franja de la fe, del dogma cristiano, entonces está hablando de aquella consistencia que hay en la mente, la voluntad y el carácter. Es decir, que nosotros tenemos que ir mirando a Naye, a Sandra, a Jamie. ¿Qué miramos? Lo que Dios declara. Dice la Escritura que toda ella ha sido inspirada por Dios, a hombres. Inspirada. ¿Qué hicieron estos hombres? Se apartaron. Dios les dio un mensaje, algunas visiones, sueños, en fin, porque Dios se puede manifestar a través de todo, es decir, de la creación, de sueños, de visiones, a través de la misma palabra, de mensajes. Dios nos está hablando cada instante. Él es ese padre de familia que siempre está preocupada porque nosotros no estemos solos, preocupada para que nosotros nos sepamos comportar y actuemos apropiadamente, no de manera inapropiada, preocupada porque nosotros ejerzamos ese dominio propio, ese control, sobre todo cuando se está hablando de decisiones o se está hablando de acciones. Es decir, nosotros como hijos o hijas de Dios, dice por allá en 1 de Juan 5:1, dice que es hijo o es hija de Dios, o se considera hijo o hija de Dios todo aquel o aquella persona que reciba o acepte a Cristo, vea en él al Hijo de Dios, al Mesías, a ese Rey ungido, aquel que tiene esa vocación de ofrecernos la salvación y la redención como hijo de Dios. Dicho esto, cierro ese paréntesis y dice que esa verdad es una autorrevelación. No, esa verdad es una realidad que Dios muestra.
Vamos a intentar plasmar en palabra. Dios siempre ha estado en contacto con la humanidad. Él hizo su creación y como dueño, amo y señor de esa creación, siempre ha hecho presencia en todos los momentos de esta, desde el primer inicio en que decide dar esas expresiones para hacer lo que hoy vemos, todo aquello que hoy miramos, todo aquello que nosotros como seres humanos, seres vivos, estamos en este momento coexistiendo. Él lo hizo todo, dice que todo le pareció bueno, es decir, todos nosotros nos hizo buenos. ¿Cuándo nos averíamos? Cuando adquirimos aquellos vicios, a modo de resabio, malcrianza, a modo de ser voluntarioso, de ser necio, terco, obstinado, cuando somos rebeldes, quizás nos insubordinamos a Dios, así como nos insubordinamos a nuestros padres en ocasiones y somos rebeldes y malcriados y groseros, así somos nosotros desde el comportamiento espiritual. En reiteradas ocasiones nos hemos alejado de Él, durante franjas de tiempo amplias, y quedamos a expensa de todo aquello que el mundo ofrece. ¿Y qué ofrece el mundo? Es como cuando nosotros tenemos nuestros padres de familia y están muy pendientes de con quién nos estamos nosotros relacionando, qué clase de persona estamos tratando, qué es lo que estamos hablando, con qué es lo que estamos nosotros haciendo cuando estamos fuera de la órbita de custodia de ellos. ¿Por qué lo hacen? Ellos lo hacen para absorbernos o para quizá manipularnos, o quizá para impedir que nosotros crezcamos, o quizá porque les plació meramente. No. El miedo y el temor que tiene un padre de familia es que su hijo aprenda resabios y que su hijo se desvíe del camino de rectitud. Es decir, ese camino de rectitud está marcado por unos principios y unos valores, unas pautas de conductamiento, de comportamiento, que nos va a acompañar toda la vida, porque nosotros como seres sociables, como personas que nos encanta estar en comunidad, en comunión unos con otros, relacionarnos unos con otros, porque en sí nosotros vamos aprendiendo de conductas de terceros, y esas conductas aprendidas nosotros las vamos apropiando y vamos forjando un carácter, una identidad propia. Y casi siempre lo que traemos hacia nosotros son resabios, mañas, manías, cosas que en lugar de aportar van a denigrar. Pero cuando nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje, entre acierto y error, ese proceso de crecimiento, nos equivocamos como seres humanos y fácilmente nos desviamos de ese camino que nuestros padres han trazado durante una etapa de periodo de vida corto, es decir, de los 0 a los 18, que nosotros ostentamos esa calidad de adultos, de mayores, pero que sin embargo nos quedamos cortos a la hora de ejercer ese libre arbitrio o esa voluntad manifiesta a través de las acciones, del querer o no hacer algo. Y nos quedamos porque a veces la inexperiencia, la soberbia, la efusión de la juventud, ese orgullo hace mella. A veces no nos gusta seguir lineamientos, acondicionamientos o reglas. A veces queremos colocar o anteponer nuestra voluntad y sobreponerla a la voluntad de los demás, incluso a la voluntad de Dios, en acción y en atención a la ignorancia y a la soberbia, o al orgullo o a la altivez. Es por ello que nosotros debemos de estar muy atentos. Muy atentos, ¿por qué? Porque todos nosotros, todos, sin excepción, hombres y mujeres en diferentes edades, culturas, religiones, ideas, en políticas y demás, todos estamos expuestos, 1 y 2, todos estamos aprendiendo y aprendemos hasta el último día de nuestra existencia. Estamos en un continuo aprendizaje, estamos nosotros conquistando, estamos nosotros aperturándonos a nuevas experiencias y demás, y eso es aprendizaje. Nosotros lo vamos a ver reflejado pues en cómo estamos madurando. La verdad son aquellos hechos o aquellas realidades ajustados a la conciencia, a lo que pensamos y a lo que sentimos y vemos y verificamos, y entonces se hacen una realidad.
esa realidad consciente, donde está implicada la mente, la voluntad, pero también el carácter y la gloria de Dios en nosotros, porque Él es el que nos hace a nosotros seres vivos, Él es el que nos hace a nosotros independientes, Él produce en nosotros el querer como el hacer cuando nosotros lo pedimos, cuando nosotros entregamos las llaves del control y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Soy una persona que me equivoco con facilidad, necesito los lineamientos y los consejos tuyos y que tomes el control y me ayudes a tomar buenas decisiones y a ser asertivo o asertiva a quien vaya dirigido este examen. ¿Qué es lo que dice la Biblia dentro del contexto de sí misma? Porque la Biblia, Biblos, ese compendio, ese cúmulo de libros, nos trae la verdad. Ella es la verdad. ¿Y ella qué dice de sí misma? Vamos a desarrollar qué es lo que dice la palabra respecto de ella como verdad. Entonces, el Eterno y el Creador de todo este sistema, de todo esto que nosotros le llamamos mundo, universo, ese Eterno y Creador estaba sustraído, estaba por allá solito. Pareciese que estuviera por allá solito, pero un día decide mostrarse al ser humano. Y se muestra al ser humano desde el primer momento en que lo crea y empieza a hablar con él y le empieza a delegar funciones, a dar una cantidad de órdenes, todas veces estamos hablando órdenes, ordenanzas, estatutos o instituciones de algo, o decretos, leyes, etcétera, mandamientos o mandados. Entonces él empezó a arreglar digamos, esa comunidad, esa comunión entre el hombre y él, esa relación en Dios hombre y hombre Dios. Y entonces, ¿qué hizo él? Quiso sustraerse de esa intimidad o de ese aislamiento. ¿Para qué? Para levantar esa reserva. ¿Y qué? Y mostrarse a la humanidad, a cada hombre como tú o como yo. Y lo hizo, y lo hace, y lo seguirá haciendo a través de las Escrituras. 1. 2. A través de Jesucristo. 3, a través de los testimonios de las personas. Y 4, a través de su creación y de su palabra. 5. Es así pues como nosotros empezamos a ver que ese lenguaje de Dios hacia el hombre está hoy codificado a modo de logos. Es decir, mediante la escritura nosotros empezamos a ver una serie de mandatos, mensajes, instrucciones, pensamientos y demás, que cuando nosotros nos disponemos a aprender, a instruirnos o construir pensamiento, edificarnos en cuanto a nuestra manera de pensar o de sentir, entonces empezamos a ver la importancia de lo que Dios está haciendo. El autor de ese compendio de libros que nosotros conocemos como Biblia es Dios. Dice, toda la escritura es inspirada para Dios, por Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere que continúe una relación hombre-Dios, Dios-hombre, y a través de mostrarse mediante aquellos autores o aquellos escritores de ese compendio de 66 libros, 69 libros, ese compendio de libros, Él quiere darse a conocer y fortalecer esa relación. Quiere que el ser humano hable su lenguaje, pero también quiere que el ser humano se dé por notificado que Él habla como hablan nosotros. Y entonces empezamos nosotros a desarrollar una vida útil, una vida en comunicación, es decir, en diálogo permanente. ¿Y para qué dialogamos? Para conocernos, para conocer los pensamientos, para conocer los disgustos, para conocer las expectativas, para conocer las diferencias, para conocer las tristezas, las alegrías, todo lo que atañe a otra persona, y de este modo poder acercarnos y tener ese apego o ese acercamiento, a modo de que el conocimiento que nosotros tenemos de ese otro, exógeno a mí, y empiezo a encontrar aquellas cosas comunes. Empezamos a mirar también aquello en lo cual estamos distantes, que somos diferentes, y empezamos a trabar una comunicación, una relación, fortaleciendo lazos, esos lazos que se van fortaleciendo a través de la comunidad,
la común unión, la conversación permanente, qué piensa, cómo piensa, qué siente, quién es. A veces en ocasiones, no sé si a ustedes les haya pasado, pero a veces pasan desapercibido muchas personas porque no las hemos tratado y casi en su aspecto físico, es decir, ese lobby, esa vitrina, ese aspecto físico, de pronto quizás nos llame mucho la atención, pero cuando nosotros decidimos adentrarnos y mirar el pensamiento, cuál es su manera de pensar, cuál es su sapiencia, etcétera, empezamos nosotros a forjar y a anclarnos por aquellos atributos que tiene la persona en cuanto al conocer o en cuanto al conocimiento, en cuanto a las expectativas, lo que quiera que sea, porque ya empezamos a conocer y ya hemos destapado ese regalo y empezamos a mirar la esencia, empezamos a mirar aquellos atributos reales que esconde la persona detrás de fachadas. Nosotros pues tenemos que empezar a ver que una manera de nosotros conocer a ese Dios es a través de la palabra de Él. Por eso Él dice que esa escritura es inspirada, es decir, es revelada, es mostrada, es dada a conocer. ¿Qué es dada a conocer? La forma de Él pensar, la manera de las perspectivas, la manera de ver las cosas, de donde Él está, cómo ve y cómo nosotros desde la perspectiva nuestra vemos diferente y cambia aquello que es infinito sobre lo que es finito y entonces empezamos a ver muchas cosas que a veces por ignorancia soslayamos y pasamos de alto. Sin embargo, nosotros, a razón de la indiferencia, a veces no, que esa verdad es la palabra y por no conocerla a veces la rechazamos, porque nos pone frente a nuestra verdad, porque esa palabra nos va a hablar de que nosotros no somos dignos porque estamos de una o de otra forma fallándole a Dios, bien sea por deslealtad, por deshonestidad, por desobediencia o insubordinación, por incredulidad, por la razón que sea, porque esa palabra nos va a poner frente al espejo en una verdad desnuda. Cuando nosotros estamos viendo esa verdad desnuda, pues no nos va a gustar. A veces nos va a atiborrar, a veces nos va a asustar, a veces no sabemos qué hacer y todo lo demás. Esta puede ser una de las razones por las cuales a la persona que anda en mentira, ¿qué es andar en mentira? Estar alejado de Dios porque Él es la verdad y todo lo que esté alejado de la verdad es mentira y se acostumbra a ejercer mentira. Nosotros miramos como cuando un niño nace, empieza desde los 5 años a mentir fácilmente. ¿Por qué? Porque esa naturaleza humana muy inclinada a fallarle a Dios, a ser desleal, a ser deshonesto, a ser mentiroso y etcétera, eso le llama el apóstol Pablo debilidad o aguijón de la carne, esa tendencia a estar llevándole la contraria a Dios. Y nosotros vemos en el ejercicio y en lo coloquial con nuestros padres, cómo nos gusta a nosotros llevarle la contraria a nuestro padre o mamá y decirle no es así. Y a veces en razón de que ya somos adultos o a veces estamos un poco preparados dentro de las aulas, en las instituciones, bien sea en las universidades, en los diplomados, en las maestrías, en los PhD y demás, entonces pensamos que sabemos más que aquellos hombres o aquellas mujeres que han estado a razón de los años, que han permanecido en este mundo terrenal y de sus experiencias que están allí latentes y que conservan a la luz de los años y que los hacen personas sabias porque ellos han vivido diferentes y han sorteado diferentes circunstancias o situaciones y tienen la información de aquello que sucede o cuál es el efecto o la reacción a una causa o a una raíz de algo y difícilmente nosotros los escuchamos. A razón de que somos orgullosos y todos los demás osos, orgullosos, fastidiosos, arrogantes, soberbios, etc. Y esto nos impide a nosotros mirar y poder reconocer que aquellas personas son peritos expertos en dar un concepto, un consejo, una asesoría, que fácilmente nos evitaría muchos dolores de cabeza si nosotros aprendemos a escuchar, a obedecer. Si nosotros sabemos escuchar, esta acústica nos sirve y este oído medio nos equilibra y nos da ese modo para nosotros llegar y rumiar y hacer una introspección y mirar y analizar y hacer las cosas acorde como es. Entonces sabemos, probablemente entendemos que esos hombres que son nuestros papás fácilmente nos van a guiar, nos van a orientar en debida forma y de manera apropiada.
Pero esa condición y esa debilidad está llevando la contraria a razón de que son voluntariosos, necios, tercos, testarudos, obstinados, orgullosos y demás. Les impide aprender de aquellos consejos que no son teoría, sino que son el resultado de la experiencia, del conocimiento ahí en el campo de trabajo, llamado tierra, la experiencia de la vida. Nosotros pues tenemos que aprender, ser un poco sencillos, humildes y aprender a escuchar a aquellos hombres sabios en atención a su vetustez, que nos van a enseñar a nosotros, que nos van a edificar y nos van a compartir experiencia de vida. Ahora bien, esa palabra que emerge, hoy lo podríamos decir escrituralmente, pero aquella Torá, o aquella ley oral, ella venía en remas y lo traditaban una y otra vez de generación a generación, es decir, generaron costumbre y ellos generaron ley porque se traditó de una a otra generación, de manera que eran cautelosos y cuidadosos en aquello que se estaba traditando. Nosotros pues hoy podemos sustanciar aquellos conocimientos que se fueron dados a aquellos patriarcas o ancestros que de manera muy, digámoslo, generosa, de manera muy compasiva, hoy comparten su conocimiento con nosotros y nos hacen partícipes de todo y de cada una de aquellas cosas que el Eterno, el Creador de todo esto que hoy conocemos como tierra, mundo, nosotros podemos empezar a andar en obediencia. Dicho esto, esos hombres escribieron, aquellos doctos o doctores, escribanos, estudiosos, eruditos de la ley de Dios, escribieron toda aquella revelación que les había sido otorgada en sueños, en visiones, a través de tradiciones y demás. Hoy la podemos consultar en aquello que llamamos Biblia. Podríamos decir fácilmente que estos hombres fueron herramienta o fueron ese vehículo o ese instrumento para plasmar cada palabra de Dios, para ser aquellos voceadores, es decir, aquellos hombres perifoneando el evangelio, predicando, amplificando la voz de Dios a través de ellos mediante los diferentes discursos y enseñanzas. Ahora bien, el autor principal de ese libro, no, aunque dice el libro, el primero que se me viene, Isaías, Malaquías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc., ellos no fueron los autores de ese libro como tal, Dios les dio unos lineamientos, unas ordenanzas para que fueran escritos esos libros. Vámonos a Primera de Pedro 1:11 o a Lucas 1:70 y también lo podemos encontrar en Hechos 1:16 y 3:18 que dice: tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Quién? ¿Quién lo anunció? Yod-Heh-Vav-Heh. Anunció todos y cada uno de sus palabras, discursos, mensajes, dichos. ¿A través de quiénes? De estos profetas. ¿Profetas por qué? Porque una profecía fue puesta en su boca para anunciar, pregonar, como pregoneros, voceadores, ¿de qué? Amplificadores de la voz de Dios. Por eso el mismo Jesucristo, el Mesías, dijo a través del profeta Samuel, en 2 de Samuel 23:2, dice: el Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Un parlante, amplificador de la voz de Dios, para que todo un pueblo escuchara lo que Dios tenía para decirnos, el mensaje. Ahora lo encontramos nosotros, todo lo que fue dicho en diferentes épocas y en épocas muy lejanas,
ancestrales que dice, toda la escritura es inspirada, es revelada, es dirigida, es mostrada por Dios y útil. Entonces ya le vemos el uso, ¿para qué sirve? Para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, en justicia. Esa justicia es Cristo. Entonces vemos nosotros cómo vamos apuntando hacia el Mesías. Toda la escritura apunta hacia el Mesías. Él como puerta, como camino, como llave, como clave para volver y retornar al Padre. Por eso es tan importante la figura de Cristo. Ahora bien, dice en la escritura lo siguiente, en Isaías 48, dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No prescribe, no tiene términos, no tiene límites, ella va de principio a fin. Alfa, omega, principio, fin. Entonces está habilitada. No ha prescrito, está habilitada plenamente. Y dice en la palabra lo siguiente, ninguna profecía de la escritura se da por voluntad humana privada. Ello está escrito en 2 de Pedro 1:20. Es decir, no se le puede endilgar a un ser humano natural, común. ¿Por qué? Porque esa profecía y esas profecías o cúmulos de profecías o paquete o compendio de profecías es la que está en esos libros o en la escritura. A esas profecías hace referencia 2 de Pedro 1:20. Y dice en Malaquías 2:10, 1 de Corintios 8:6 y en Hebreos 12:9, ¿qué dice? Un Dios y un Padre, uno. Pero ustedes hablan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una alegoría fácil para poder nosotros absorber desde esta mente finita que difícilmente puede entender lo macro, lo infinito, nosotros siendo una molécula, un pequeño átomo o célula de un cuerpo, de un todo, de un reino celestial espiritual, difícilmente desde esta esfera terrenal y desde esta azúcar puede entender un Dios. Pero es comparable a un balde de agua frente a una gota de agua. La diferencia de la gota es que está fuera del balde, pero cuando está dentro del balde es una unidad. Así, la iglesia frente al cuerpo de Cristo y así Cristo frente al Padre. Para hacerse humano, esa gota se desprendió del todo por un momento, pero luego tornó a Él haciendo una unidad. Nosotros pues podemos entender que ese Dios hecho verdad, plasmado en una persona llamada Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, esa persona es la verdad personificada, valga la redundancia, una verdad real, tangible para el ser humano, que lo puede evidenciar en el transcurso de toda la escritura y lo puede mirar a la luz de las diferentes ciencias en la ciencia humana y todas y cada una de ellas van a apuntar hacia el Mesías. Nosotros podemos decir hoy que ese Cristo personificado fue aquel que se quitó aquella particularidad, que salió de aquel aislamiento, que levantó aquella reserva, su vida privada, a fin de mostrarnos a nosotros como humanidad mediante lo escritural, porque Él vino a cumplir esa escritura taxativamente, tilde a tilde, punto a punto, coma a coma. Y entonces lo que vino fue a mostrarse al ser humano y decirle, soy real. No soy producto de la imaginación, no soy producto de las filosofías, no soy producto de la religiosidad o de las religiones, soy real como el agua que respiran, o el aire que respiran o el agua que beben. Nosotros pues vemos cómo Dios de una manera magistral, siendo ese Dios maravilloso, nosotros hacemos parte de ese balde de agua, cada uno de nosotros una chispa, una gota de agua en el océano inmenso
que se llama Cristo. Y tenemos que tornar a Él y ahí nos fundimos a tal grado que podemos nosotros perder esa individualidad para fundirnos en Él y fusionarnos con Él y actuar en su obrar, porque Él es esa cabeza, ese control y ese mando. Y nosotros un miembro, una partícula de ese todo. Ahora bien, un Dios y un Padre, y todos quienes están sobre todos y por todos, y en todos vosotros, pero a cada uno les ha sido dada la gracia conforme a la medida y el don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a los cautivos y les dio dones a los hombres. Ello está escrito en Efesios 4:6. Lo que yo les decía anteriormente, Él vino acá y se mostró a nosotros y nos mostró ese camino que nos retorna a Dios. Hizo un trazo y se encargó de que ese trazo que dejó como rastro en la humanidad, aquí en el mundo terrenal, nosotros pudiéramos fácilmente evidenciarlo y verlo y buscarlo a la luz de las Escrituras. Cada paso que Él dio es un rastro, como aquel rastro que se deja cuando queremos dejar un rastro de migas de pan para saber y quizás no perdernos, no desviarnos, encontrar una forma de regresar a Dios. ¿Por qué de regresar? El ser humano en Génesis 3 fue expulsado de allá, del lado de Dios, de ese paraíso, donde Dios se manifestaba y hablaba, estaban en permanente comunión. A razón de la desobediencia, de la infracción a la ley, a razón del pecado, pues fue expulsado. ¿Y qué? Lo que pasó fue que el hombre tiene que tornar. Pero como el pecado aleja de Dios y nos hace olvidadizos, nos hace hostiles, agresivos, desagradecidos, nos hace arrogantes, soberbios, voluntariosos, ególatras, egocentristas y demás, entonces nos impide volver, porque ya no podemos reconocer el camino porque lo olvidamos, lo mandamos a esa mente temporal y difícilmente podemos acordarnos. Pero Él hace posible que nosotros nos volvamos a acordar cada vez que nosotros nos vamos al pacto, a esa escritura, donde hay una serie de instrucciones y hay un mapeo que nos va a hacer recordar nuestra raíz, nuestro origen, cómo tenemos que tornar y cómo debemos nosotros de obrar y de actuar para estar en esa gracia, siendo esa gracia Jesucristo mismo, que fue el que hizo el mérito, no por obras para que nadie se vanagloríe, sino por poder de Dios. Esa gracia se llama Jesucristo. Así nosotros no nos vamos a envanecer y decimos somos Santa Teresita de Jesús o San Pancracio, que voy a saber. Nosotros pues tenemos que aprender a obedecer. Vamos a lo que dice Malaquías 2:10, para poder mirar a Dios como Padre. Dice, no tenemos todos, no dice algunos, dice todos. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Eso es cierto. Nosotros todos tenemos un mismo Padre. Pero cuando estamos hablando aquí de lo terrenal, puede que nosotros tengamos diferentes padres terrenales. Es decir, en atención a aquella afinidad. Pero aquí estamos hablando del Padre de padres, del Eterno, donde emerge toda la raza humana. Entonces, no nos ha dado Dios. ¿No nos ha creado un mismo Dios? A toda la humanidad no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué actuamos pérfidamente, rebeldemente, obstinadamente, neciamente, etcétera? Cada uno con su hermano profanando el convenio de nuestros padres. Esa inclinación a no obedecer y no escuchar a Dios, sino estar en continua rebeldía, estar en una permanente desobediencia. Cada día ampliando la brecha de distancia. Esa inclinación que tiene cada persona en atención a desobedecer, no gusta de seguir condicionamientos, lineamientos o reglas, no nos gusta. Ese acto rebelde, insubordinado, insurrecto, tenemos que trabajar en aquellas cosas que nosotros traemos como resabios, mañas, vicios y demás.
Ahora bien, en 1 Corintios 8:10 dice lo siguiente: nosotros tenemos más que un solo Dios, el Padre, de quien es todas las cosas, y nosotros de Él, es decir, le pertenecemos. Entre toda esa creación, todas esas cosas, nosotros somos uno de ellos. Un Señor Jesucristo por medio del que Él son todas las cosas y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. Por otra parte, nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales. Esto nos disciplinaba y nosotros los reverenciábamos, los respetamos y los honramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. Nosotros pues hemos visto cómo el ser humano en su tendencia a tomar distancia, esa distancia que nos apetece, pero cuando estamos en aquellos momentos álgidos, calamitosos, desastrosos, terribles, aquellos que nos abruman, aquellos que nos confrontan a nuestra verdad, empezamos a debilitarnos y hacemos lo mismo que el pueblo de Israel anterior, que decía que cada vez que Dios lo bendecía, se alejaban de Él, ni se acordaban. Iba en búsqueda de la idolatría y de todo el pecado en sus diferentes manifestaciones hasta exorbitarse. Pero toda vez que Dios se alejaba de él y lo dejaba solos un rato y le venían los fracasos, las circunstancias difíciles, las situaciones hostiles, las ruinas y demás, entonces empezaban los ayes. A quejarse, levantar y volverse a buscar a Dios. Por lo cual Dios usualmente los mantenía probándolos una y otra vez, presentando exámenes para ver cuál era el conocimiento que se tiene de Él, cómo nosotros a través del conocimiento de conocerle bien podíamos decir esto procede o no procede de Él, porque le conocemos como el Hijo al Padre. Por lo cual esa palabra de verdad, así lo expresó Cristo, y Él lo dijo en su momento: tu palabra es la verdad. Es decir, Él aceptó y dice que Él es la verdad personificada, pero la palabra de Él y que la del Padre es uno solo, entonces es la verdad plena. Todo argumento que salga de esa palabra extraño es mentira. ¿Por qué? Porque la máxima es que la palabra de Dios no se presta ni a confusión, ni a duda, ni a error. Ya se cumple tilde a tilde, coma a coma, punto a punto. Nada se pasa, no admite duda, ni tiene ápice de error. Es decir, que no se presta a ninguna confusión, aunque es autoritaria, porque ella es autoridad, es un gobierno que es pleno, el gobierno, y Dios como Dios gobierna, como su soberano, Él rige a toda su creación. Y la máxima es que todo lo que Él habla es ley, no es opcional, es ley, es de fiel cumplimiento, por lo cual nos incumbe a todos y a cada uno de aquellos hombres o de mujeres que profesan una fe real, obedecer, o aquellos que profesan ser cristianos, obedecer. Hechos 11:26. Poder reconocer y poder vivir bajo la voluntad, bajo la autoridad de esa palabra. Someterse sin reserva a ella, creyendo que todo lo que ella instruye, enseña, redarguye y demás, y confiando en que cada promesa de esa tiene fiel cumplimiento, y siguiendo los lineamientos y las órdenes en atención y en obediencia a aquel que dio a conocer su voz y la trajo a través de Jesucristo, y Él le aplica hermenéutica y nos la enseña una y otra vez, porque fue generoso. Él no escatimó ni buscó lugares exclusivos donde Él pudiera mostrar aquel mensaje, caminos, veredas, casas, la misma sinagoga, el sínodo y demás. Allí habló, allí reveló, allí aplicó hermenéutica. Nosotros podemos decir hoy gustosamente que Él es la verdad. Dios no borró de nosotros la personalidad, ni tampoco quiso apropiarse de nuestra mente, ni lo quiere, ni lo aspira.
sino lo que Él quiere es que nosotros, en cuanto al pensamiento, a la manera de sentir, al sentimiento y en razón a la personalidad, trabajemos coetáneamente, mancomunadamente, siendo Él ese guía, aquel que nos está direccionando como experto, como hombre de experiencia, como aquel que es idóneo para enseñarnos, educarnos, formarnos y aconsejarnos. Nosotros pues seguimos aquellos consejos que nos habilitan a nosotros automáticamente a ejercer nuestra personalidad y a desarrollarla en debida forma, generando así diferentes concepciones, generando así un lenguaje diferente, generando así una formación personal y nos proyectamos, porque empezamos nosotros a ver que lo que Él quiere siempre será lo mejor para nosotros. Si nosotros, dice la palabra de Dios, ¿qué hijo es aquel qué padre es aquel que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un alacrán. Si vosotros, siendo malos hombres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no dará el Padre Eterno, el Espíritu Santo, a quien se lo pide? Una premisa muy grande. ¿Por qué el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué nos dará Él? El acompañamiento de Él permanente, diariamente, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, haciendo presencia y acompañamiento, educándonos y formándonos todos los días de nuestra vida, enseñándonos para que nosotros nos equivoquemos lo menos posible, aprendamos lo fácil, hacerlo práctico, para que nosotros fluyamos en esa amistad con Él. Nosotros tenemos que aprender que como un padre de familia, el objetivo de cuidado lo cumple porque Él está cuidando, está prohijando a su criatura o criatura, si es mujer, para enseñarlo, para protegerlo, para educarle, para formarle, para instruirle, para darle experiencia de vida, para que el trazo en esta vida temporal fluya en ella, sea menos hostil, sea menos difícil, porque el acompañamiento nos lo entrega Él y Él es nuestro escudo en los momentos de confrontación, a la adversidad, a la dificultad, a todo aquello que se enfrente a nosotros en el trasigar de nuestra vida. En Santiago 1, 21 al 25 dice lo siguiente: no se contenten con solo oír la palabra. A veces escuchamos muchos discursos a través de muchos parlantes, diferentes discursos de la palabra de Dios. Y quizá a muchos nos guste escuchar la palabra, pero se quedó ahí solo en un discurso más de muchos. Por allá nosotros nos vamos a Mateo 13 y nos van a hablar de cómo un hombre es perito en el campo frente a aquella siembra y cómo nos habla de diferentes clases de siembra y diferentes campos. Aquellos campos hostiles, adversos, aquellos campos idóneos y aptos, dispuestos, aquellos campos áridos o secos. ¿Cuál sea ese campo que es tu corazón, tu mente, tu sentir? Lo decide cada uno. ¿Por qué? Porque dice que ese sembrador tuvo varias siembras. Algunos recibían el mensaje y con gran gozo y le tocaba su alma y quizás abrazaba e impactaba su corazón, es decir, en su mente en un instante, pero de igual manera, así como llegaba el mensaje en un momento, minutos después estaban decaídos, desanimados, lloricosos, quejosos y demás. ¿Por qué? Porque solo era emocional. Produjo y arrojó un resultado emocional momentáneo. Pero también nos dice que otros, en los afanes del mundo, porque llegaron y hicieron un juicio de valor entre el peso y el contrapeso del mensaje que se daba, pero las exigencias y las demandas del mundo, entonces se quedaban cortos porque exigían y se inclinaban hacia los asuntos del mundo, las labores, el trabajo, la riqueza, la vanidad, los deleites y demás. Y esto
era óbice y un gran obstáculo para la persona, para que este ser recibiera ese mensaje y esa palabra, esa semilla inoculada, encontrara asidero para que se fortaleciera y creciera a tal grado de que sufriera una transformación, un cambio de pensamiento, un cambio en su manera de sentir y por ende las acciones actuarían de manera distinta, había un renacer nuevo. Otros se presentaban como personas idóneas o aptas. También Cristo nos da otra enseñanza y nos compara y nos dice sobre qué estamos edificando nuestra casa. ¿Lo estamos edificando sobre castillos de arena? ¿Lo estamos edificando sobre anhelos, sueños, ficciones, mentiras? Ejemplo, la belleza es una mentira, porque cuando nosotros estamos jóvenes, es decir, cuando teníamos por allá 15, a los 20, 30 años, éramos personas físicamente atractivas, pero todo va en detenimiento, a razón de los años, vamos envejeciendo, nos van saliendo arrugas, etcétera, 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 y entonces eso es todo, y recogemos y cerramos el telón y váyase, y ya declinó y desapareció. O quizás si estamos esculpiendo nuestra vida en atención a las trivialidades, a la gloria banal, aquellas cosas superfluas o aquellas mentiras, encontramos nosotros en las riquezas, en las posesiones, en el poder, algo muy trivial, y son castillos de arena, porque cuando llegáis y así como la vida está hecha de picos muy altos, también está hecha de picos muy bajos, y en algún momento tenemos que caer, como sube la palma, cae el coco, decía por allá, y dice por allá el papá biológico mío, que tal cual sube y erige la palma, con peor fuerza desciende el coco, haciendo referencia a eso, a la juventud frente a la vejez, a la riqueza frente a la pobreza, a la oportunidad frente a la falta de oportunidad y demás. Nosotros no podemos ser indiferentes a estas cosas. Nosotros tenemos que estar trabajando porque el Padre nos ha enseñado esto. Somos temporales, todos los seres humanos nacemos, somos niños, adolescentes, porque adolecemos de experiencia, de conocimiento y demás. Luego nos convertimos en adultos que a veces somos menos que adultos y inmaduros y demás, irresponsables y demás, y luego envejecemos y morimos. Esa es la etapa de la vida. Pero casi siempre nos cuesta entender. Entonces, en atención parecemos como la cerveza o aquellas bebidas efervescentes que con un solo poquito se llegan y se desbordan en un vaso y luego miramos y no queda en nada. Tenemos que aprender, porque a veces estamos parcos, pareciese que estuviéramos a toda hora soñando, dopados o drogados, por allá en una burbuja. Nos hemos vuelto hábiles y diestros a razón de que creamos burbujas en nuestra mente, ficciones, películas ficción, y entonces a través de la mentira encontramos el arma más grande para crear esas ficciones, para crear nuestras propias mentiras. Y qué triste cuando quedamos frente a nuestra verdad. Salimos corriendo porque nos da miedo, nos da pánico, porque nos hemos dado cuenta que hemos hecho de nuestra vida una basofia, una mentira. Utópicamente creamos teorías y ahí es donde vienen los ayes. Al oírla muchos de los discípulos dijeron, qué dura es esta palabra, como lo pueden estar diciendo muchos hoy en día. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, dijo, esto os ofende porque les he dicho que si miran a Cristo más que a un hombre, si lo miran y lo ven resucitado, es el Espíritu Santo el que les dice y les da la convicción a ustedes de la verdad. La carne de nada aprovecha. Nada aprovecha la carne. Ella nunca va a tener llenadero, nunca se va a satisfacer, porque ella se acostumbra fácilmente y se engolosina. Ejemplo, la gula. Ejemplo, la codicia, la avaricia. Ejemplo, la vanidad. Ejemplo, la vanagloria, el orgullo, la altivez. Ejemplo, la ociosidad.
Ejemplo, el sexo, la pornografía, los vicios. No terminaría de darles ejemplo. Por lo cual nosotros tenemos que saber dominar esa carne y someterla a nuestra voluntad, pero antes que nuestra voluntad, a la voluntad del Eterno. Porque la voluntad de Él es buena, plena, agradable y es perfecta. Y como Padre, siempre, siempre va a estar a nuestro favor, porque toda la voluntad de Él va a estar enfocada hacia el éxito nuestro, hacia esos mejores lugares, esos lugares de honra, esos lugares de privilegio que como hijos e hijas ostenta todo creyente. Y dice, y continuamos en Juan 6, del 60 al 69, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Por eso les dijo que ninguno puede venir a mí si no le fuere otorgado por el Padre. Y después de esto muchos discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y dijo a los 12, ¿queréis iros acaso detrás de aquellos que me abandonaron, detrás de aquellos que me mintieron, detrás de aquellos que me traicionaron y luego de que me usaron me dejaron? O le respondió Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres la verdad. En ti no hay mentira, en ti hemos creído. Conocemos que tú eres el Cristo, el Salvador. Bendito el nombre de nuestro Dios. Que no nos dejemos atontar y no nos dejemos descrestar de las mentiras de los hombres. No nos dejemos descrestar de las filosofías, de aquellas fantasías, de aquellas ficciones. Que no nos dejemos envalentonar de todo aquel abanico de hipocresía, de engaño, de farsa, de artimaña, de artilugio y demás. Recordemos que el padre de la mentira es Satanás, así lo enseña Cristo, y también dijo, resistid al diablo y él huirá de ti. Muchas personas se pueden presentar a razón de la mentira, para engañar, para dañar, para lesionar, para humillar, para frustrar y demás. Porque es un arma esgrimida por muchos para destruir vidas, para destruir proyectos, para destruir felicidad, etc. Pero eso si nosotros se lo permitimos. Porque a un hijo o a una hija de Dios el diablo no le toca. Ello está escrito en 1 de Juan 5, 18. Y cuando dice que a un hijo de Dios o hija de Dios el diablo no le toca, es que lo que está diciendo es que ya tenemos conocimiento de la verdad, sabemos qué es la verdad y difícilmente podemos nosotros ser engañados a través de la mentira, porque tenemos un escudo, un revelador, alguien que nos muestra todo aquello que se esconde detrás de aquellas fachadas histriónicas de los hombres. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque la naturaleza humana es mentirosa. La naturaleza humana es dada a las ficciones, a los sueños, a fantasear. Pero es poder de Dios la realidad, la veracidad, la verdad. Nos mantiene con los pies puestos sobre la tierra. Nos mantiene a nosotros conscientes y enfocados en ese patrón, ese patronaje que Él nos dejó. Nosotros nos enfocamos en Él y difícilmente desviamos nuestra mirada porque ya conocemos a nuestro Señor. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de la palabra como verdad, nosotros vemos un gran discurso a través del profeta David. Y en labios del profeta David, en el Salmo 119, nosotros vemos a modo de acróstico aquellas 22 letras reflejando una enseñanza que nos dice qué es la palabra y cómo esta palabra ha acompañado a la humanidad de principio a fin y cómo esta palabra es una herramienta impecable, es una herramienta poderosa, es una herramienta eficiente, real y es esencialmente vital en la vida del ser humano. Ustedes con más tiempo van a leer el Salmo 119 en cada una de sus letras y cómo de una manera maravillosa y de una manera magistral el rey David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es decir, Dios hablando a través de él, nos revela esa palabra de Dios como verdad. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque ella redarguye, es cortante, tiene dos filos como la lengua, la verdad, la justicia. Esa verdad real, es veraz,
es concisa, es eficiente y es eficaz. Nosotros por allá en la filosofía vimos un discurso sobre la eficiencia y la eficacia. Y empezamos a ver cómo esta herramienta se esgrime bajo cualquier situación, por difícil, tortuosa, por traumática y demás. Y cuando desenvainamos esa verdad, derribamos cualquier argumento mentiroso, cualquier argumento fraudulento, cualquier argumento con ánimo de destrucción. Encontramos pues en esa palabra el impartimiento del entendimiento. Nos da el conocimiento de una realidad desde una manera sencilla, de una manera práctica, por lo cual nosotros empezamos a mirar cómo Dios tiene misericordia y compasión de nosotros, porque Él nos enseña, Él nos educa y nos instruye y nos acostumbra a obedecer, pero nos hace fluir en esa obediencia, no la sentimos como un lazo, como un pesado piano, sino que empezamos a fluir en ella. Vámonos a lo que dice Lucas 24, del 25 al 29. Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer que todo lo que han dicho los profetas, ¿acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces comenzó por Moisés, luego por los profetas y le explicó lo que refería a él toda la escritura. Estaba dando hermenéutica y le estaba diciendo a usted que cuando una persona no le ha sido revelado el privilegio de que todos y cada uno de estos profetas apuntaba hacia Jesucristo, y que no solamente apuntaba a Jesucristo, sino que decía todo el desarrollo de su vida, entre ellos a qué iba a ser sometido como humano y qué era lo que él tenía que soportar para pasar las diferentes pruebas en las que flaqueó el hombre en Eva, para poder ser redimidos por él, para poder él retornar a ese remanente hacia Dios, para poder él redimir y limpiar cada pecado, las almas, limpiarlas y hacerlas aceptas ante el Creador, porque él es el que da ese mérito y esa gracia. Por eso él habla que qué torpes y qué tardos y qué duros de corazón es cuando el ser humano no ha entendido lo que han dicho los profetas, no ha comprendido que todos y cada uno de ellos apuntaba hacia Cristo, y que cuando se le viera a él estaba frente al cumplimiento de esa profecía. Por eso cuando él lee al profeta Isaías y le dice, el Espíritu de Dios me ha enviado a... y empieza a sacar los presos de sus prisiones, sanar a los enfermos, es decir, el pecado, limpiarlo, dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Sin embargo, se quedaron cortos porque miraban a un ser humano. Entonces, si humanizan a un ser humano, difícilmente van a poder ver a Dios. Lo cual nos convoca a nosotros a que toda vez que estamos leyendo la escritura, entendamos que allí se habla de Él, y que para poder entenderlo, si nosotros pretendemos que el Mesías va a llegar como para sacar un remanente o un grupo de personas en medio de 5 continentes, para darle un privilegio y subordinar y avasallar a las demás que están en su entorno, para darles un gobierno como mando, y para que sea nada más que temporal, estamos equivocados. Y entonces esperaríamos así un hombre hermoso, con vices, tristes, con riqueza, con poder, ¿y para qué? ¿Para una fracción del tiempo? No. Lo que Dios vino es este mundo terrenal, para desde este mundo terrenal irrumpir al mundo espiritual, mostrando el camino que nos devuelve a ese paraíso donde un día fuimos excluidos, y retornar a Él, porque Cristo nos lo devolvió por mérito de Él, no del hombre. Y nosotros como iglesia de Cristo podemos entender ese plan magistral que se exhibe en un mundo terrenal, donde nosotros tenemos que volver a recordar, porque cuando fuimos puestos en esta pijama terrenal, empezamos desde ceros, para empezar a buscar el desarrollo de nuestra vida, pero el desarrollo en debida forma y de manera apropiada, y usualmente la desviamos, la desenfrenamos, la denigramos a su mínima expresión, pudiendo nosotros tener la capacidad de elevar nuestra alma, y purificar y obedecer y aprender desde este mundo terrenal a ser obedientes, a recibir la palabra, a esperar en fe, a ser unánimes en el amor, a ser compasivos, misericordiosos y demás,
pero no lo hacemos. La Biblia, pues, toda ella está centrada en Cristo, en esa verdad. Conocer esa verdad para esas personas le va a ser difícil porque esa perla preciosa de mucho valor que refiere en Mateo 13, del 45 al 46, no la van a poder entender porque cuando nosotros solo conocemos de la riqueza, moneda, papel o riqueza, bienes mostrencos, perlas, gemas, esmeraldas y demás, todo eso es trivial porque se queda en este mundo terrenal y no lo pueden usufructuar después de la muerte. Es decir, esa perla preciosa, que es la palabra de Dios, tiene encriptada la excelencia del conocimiento de Dios, la excelencia de conocer su pensamiento y de poderlo obedecer para acercarnos a la perfección, y mediante esa perfección nosotros poder pasar a la siguiente etapa avantes. Es decir, que lo que hace la palabra es decirnos a nosotros a través de cada una de sus líneas cómo ejercer esa obediencia, de cómo hacer juicios de valor reales y ciertos acordes a la palabra, de poder ser testimonios de esa verdad, de poder ejercer obediencia respecto a los mandamientos y darnos cuenta de que hay cosas que son más importantes y que no podemos ser ese humano promedio, sino ese humano perfecto. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, porque saben cuál es esa verdad. Esta es la enseñanza de hoy, espero sea del agrado de ustedes. Les bendigo, oremos para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios y amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te honramos, te glorificamos, te damos honor y gloria. Bendice a cada uno de las personas que han estado en este foro y las que van a estar en ella, a sus familiares por extensión, por ascendencia, por descendencia, a todas las áreas de su vida, que llegue a ellas el conocimiento de tu palabra, que esa perla preciada que es la verdad hoy tenga gran valor y gran estima porque ellos han entendido la excelencia que hay en ella del conocimiento de Dios y del conocimiento de la verdad, que ellas han entendido que esa verdad excede todo conocimiento humano, pero que esa verdad tiene el poder de darnos a nosotros ese atributo de ser hijos e hijas de Dios y que va a hacer de nosotros un mejor ser humano, una persona óptima e idónea para todos. Te damos gracias, Señor, que aquellos que no soportan la verdad, en atención a que quieren esconderse de ellas porque quieren huir y quieren seguir la diferente mentira como modo o estilo de vida, porque solo han aprendido a mentir, hoy se puedan soltar de las ligaduras de estas trampas y salir de esa red, de esa telaraña que han tejido alrededor, a razón de que no van a poder encontrar en ella esa paz, ese gozo, no van a poder encontrar esa inclusión social, porque tienen primero el deber de ser llamados a reconocer su situación y a emerger. Y solo lo podemos hacer cuando hemos llegado a la verdad y cuando estamos dispuestos a realizar esos cambios y estamos dispuestos a aceptar esos errores para transformarnos en mejores personas. Le agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Abrazo para todos y feliz domingo.